Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a comenzar con la grabación de la sesión del día de hoy. En la semana ya he tenido oportunidad de ir subiendo el contenido temático de los componentes que hemos abordado en el estudio del React Native, que es una plataforma tecnológica que nos permite desarrollar aplicaciones nativas a través de una única solución, a través de la cual podemos atender necesidades dentro de las dos plataformas más empleadas, hablando de dispositivos móviles, es decir, aquellos que tienen sistema operativo Android y aquellos que tienen sistema operativo iOS. Y a su vez también generamos una solución de aplicación destinada para la web. ¿Okay? Entonces, en ese mismo tenor continuaremos con esta sesión. Vamos a hacer rápidamente la revisión de la aplicación que se ha venido trabajando durante esta semana. Se ha desarrollado una aplicación que tiene dos pantallas principales, dos pantallas importantes, que en este caso es una pantalla de inicio de sesión y una pantalla de registro, en el caso de que un usuario no tenga una cuenta para acceder. Se está utilizando la herramienta expo.io, que está ampliamente ligada con React Native, ya que muchas de las soluciones y ejercicios que se implementan muestran ejemplos en esta plataforma para su mayor entendimiento. Como lo hemos venido viendo en la semana o durante el inicio de trabajos utilizando esta plataforma y utilizando React Native, hemos visto que el archivo app.js es el que contiene invoca las librerías de React que, digamos, a final de cuentas echan a andar nuestra aplicación. En este caso se está incorporando eh, una estructura de carpetas y de archivos, de tal suerte que se vaya estructurando de mejor manera nuestra aplicación. Es decir, no todo lo vamos a integrar directamente en el archivo app, pero es a partir de que nosotros comenzamos a trabajar. Si nosotros observamos en nuestro archivo app que se encuentra dentro de la carpeta raíz, ahí encontraremos que se está invocando la librería React, que es base fundamental de la librería de la plataforma React Native. ¿Okay? Después te está invocando un componente funcional que está dentro de la carpeta src. Dentro de esta carpeta encontramos un archivo que se llama app.js. ¿Okay? Dentro de app.js se implementó componentes de navegación a través de la librería React Navigation. A través también de la misma se está invocando, se está creando un contenedor de navegación y se definió una pila de pantallas de screens a través de las cuales vamos a estar navegando dentro de nuestra aplicación. También, una vez que nosotros hemos definido esta pila de navegación, vamos a, digamos, a descomponer esta pila de navegación en un elemento, en un componente adicional que está dentro de la carpeta Navigators. Si nosotros revisamos la carpeta Navigators, ¿vale? Nos encontraremos que aquí como tal está eh, eh, definida esa pila de navegación a través de los componentes que estamos invocando en nuestra aplicación. Aquí nosotros encontramos la pantalla de login y aquí encontramos precisamente también la pantalla de registration. ¿Okay? En este caso nosotros estamos viendo login y posteriormente cuando nosotros damos clic en uno de los componentes que encontramos dentro de esta pantalla, pues pasamos a registration. También dentro de la pila de navegación encontramos algunas propiedades que nosotros podemos agregar, por ejemplo, para
ir definiendo si se ven encabezados o no se ven encabezados, la manera en que se realizan las transiciones entre pantallas, etcétera, etcétera. Cualquiera de los componentes que nosotros vamos a utilizar, utilizando dentro de nuestra aplicación, cuentan con documentación dentro de la misma plataforma de React Native y las plataformas adicionales de documentación por aquellos componentes especiales que se van integrando. Una vez que nosotros hemos definido esta pila de navegación, vamos a revisar rápidamente cómo están las desarrolladas, digamos, cada una de las pantallas que conforman esa pila de navegación de nuestra aplicación. Tenemos diferentes componentes que se han ido desarrollando, donde cada uno de ellos está definido dentro de la carpeta de componentes. ¿Okay? Hay componentes propios de la carpeta de React Native, pero hay algunos otros que nosotros hemos ido definiendo de manera detallada. Si nosotros revisamos la definición del componente heading, aquí observamos desde dónde se está importando, desde la carpeta componentes y luego heading. Lo que nosotros vamos a encontrar ahí son precisamente elementos que provienen de React Native, componentes, perdón, de React Native, como son el componente texto y la hoja de estilos. Y básicamente lo que nosotros generamos aquí es una función que se llama de igual manera heading, donde nosotros hacemos un paso de parámetros. ¿Vale? Tenemos tres parámetros, uno que se llama content, otro que se llama style y otro que se llama props, que viene de propiedades. Y lo que estamos regresando es un componente text con todos estos elementos añadidos. Es decir, nosotros podemos invocar en diferentes ocasiones estos componentes a lo largo de nuestra aplicación, de tal suerte que aquí en Login nosotros cuando observamos el contenido de la definición de la función Login Screen, ¿vale? Observamos que además de tener un view que es un componente nativo de React Native, aquí encontramos el primer elemento que nosotros definimos en nuestra carpeta de componentes y le pasamos ciertas propiedades que permiten, por ejemplo, que se muestre un texto y que además se agreguen ciertos estilos. Si bien cada uno de los componentes que está aquí tiene sus propios estilos definidos, ¿vale? Como por ejemplo en este caso el tamaño de la fuente y la alineación del texto, nosotros también podemos agregar nuevos estilos dependiendo de nuestras necesidades o de nuestros gustos, ¿vale? De igual manera se generaron un componente que se llama input, que en este caso lo que hace es incorporar un text input dentro de la aplicación que va también a contar con diferentes estilos. Tiene algunos estilos propios que son que tenga un fondo de color gris, que tenga un cierto padding, que tenga unos bordes redondeados. Eso digamos que son sus estilos generales. Pero dentro de la pantalla nosotros podemos incorporarle otros nuevos estilos, como este es el caso, donde lo que le estamos agregando son márgenes verticales, es decir, en la parte superior e inferior del componente. En este caso, si ustedes observan, también podemos ver que estamos invocando dos veces ese componente y en ambos casos pues estamos integrando diferentes atributos o un atributo general que son los márgenes superior e inferior, pero por ejemplo estamos integrando diferentes placeholders y en el caso de la contraseña pues se está integrando un atributo que permite que cuando yo escriba en el teclado pues no se identifique cuáles son los caracteres que mi usuario está introduciendo en ese input. Posteriormente encontramos un componente button, también nosotros lo definimos, ¿ok? Y lo que básicamente incorpora este componente button son dos componentes de React Native, que es un Touchable Opacity, que es un botón transparente, y un componente de texto para que se le pueda agregar un texto a ese botón. ¿Ok? Se están haciendo varios pasos de parámetros, nuevamente estilos, texto y una propiedad que se va a llamar onPress que se va a, digamos, a vincular con el evento onPress del componente Touchable Opacity.
¿ok? Tiene igualmente sus propios estilos, un estilo para en sí el touchable opacity y otro estilo para el texto que se está mostrando, ¿ok? De entrada, este tipo de botón que se llama button, y así lo hemos definido, es de color naranja, ocupa todo el ancho de la pantalla para expandir su tamaño, tiene un cierto padding y bordes redondeados. De tal suerte que dentro del login screen lo invocamos y le pasamos esas propiedades para que se muestre, por ejemplo, un texto y también para que nosotros lo vinculemos con algún evento, ¿vale? En el caso del primer botón, ese no está vinculado a ningún evento. Y en el caso del segundo botón, observen que tenemos uno que se llama text button, que es el que está acá en la parte inferior. Y el text button es muy similar al primer botón, pero este no tiene un fondo de color naranja, al contrario, sus letras son de ese color, tiene un tamaño de letra más pequeño, es decir, visualmente son distintos. En el caso de el segundo botón sí se está vinculando un evento, que en este caso es que haga una transición hacia otra pantalla, que en ese caso se identifica como registration, ¿ok? Que es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo se está implementando la transición entre pantallas? Bueno, pues ya lo dijimos, ¿sale? A través de una pila de navegación, ¿sale? Nosotros estamos creando una pila de navegación principal y dentro de esta estamos agregando algo que se llama ¿cómo se llama? El Auth Stack Navigator, ¿ok? Eso lo definimos dentro de la carpeta Navigators y aquí, como ustedes ya lo vieron anteriormente al inicio de este video, pues ahí se está definiendo cuáles son los nombres de los navigators para invocar las pantallas, ¿vale? Es decir, lo único que necesito es agregar este nombre, pero siempre y cuando dentro del paso de parámetros de de las pantallas, perdón, agregue el componente, el paso de parámetros de navigation. Entonces, una vez que yo invoco navigation, ahora sí puedo invocar la pantalla a la que yo quiero pasar, ¿ok? En este caso, en la primera pantalla, que es el login, este botón está vinculado con registration. Dentro de la pantalla registration screen, tenemos otra vez una lista de componentes que nosotros definimos previamente y que nada más están reutilizando en esta pantalla, como lo son los inputs y un botón, ¿ok? Y en el caso del botón, el botón que aparece en la parte superior, se definió un nuevo componente, que se llama icon button. El icon button básicamente es un touchable opacity, que es un botón transparente, y dentro de él se agregó un icono. Es decir, esto en realidad es un botón transparente con un icono insertado. Para ello, pues se utilizó la librería de iconos de Ion Icons. Ya mostré en los videos anteriores cómo ir insertando con diferentes librerías iconos a nuestro gusto. En este caso, lo que se hizo fue agregar este botón. Hay un icon button. Lo que se le pasa como parámetro es el nombre del botón, del icono, perdón. En este caso, componente lo que hace es invocar iconos de la librería Font Awesome 5, si no mal recuerdo. También le podemos pasar un tamaño y un color. En este caso se está definiendo un tamaño de fuente de 36 y un color de letra rojo, y también se le está asociando un evento a través del paso de parámetro navigation, que en este caso es pop, es decir, que nos regrese al inicio, ¿vale? O digamos a la pantalla principal. Pues una vez que hemos definido todo esto, ahora lo que restaría en esta sesión precisamente es, digamos, integrar un nuevo componente, que en este caso sería el componente context. El componente context nos permite, ¿sale? Hacer el paso, así como una especie de paso de parámetros entre las diferentes pantallas, entre los diferentes componentes, sin hacer un paso de propiedades. En ejemplos anteriores lo que hemos podido observar es que para pasar diferentes, por ejemplo, para pasar states o para pasar propiedades entre un componente y otro, lo que tenía que hacer era agregar propiedades
atributos a cada uno de los componentes, a indicar en el componente un paso de propiedades y en el componente que la recibía también agregar propiedades, tanto en el paso de parámetros y posteriormente ya dentro de la definición del componente, pues ya invocar las propiedades tal cual yo las había nombrado anteriormente. Entonces, esto lo teníamos que hacer de manera explícita, ir agregando propiedades aquí en el paso de parámetros e irlos invocando con su nombre, pero siempre tenía que ser de manera, digamos, explícita, siempre ir invocando propiedades. Bueno, pues en este caso, lo que nos dice este context es que no es necesario que lo hagamos así, sino que podemos generar algo que se llama contexto y a partir del contexto nosotros podemos ir definiendo en ciertos componentes, podemos definir nuevas propiedades y estas a través del contexto reutilizarlas en otras pantallas sin de manera explícita escribir propiedades. Para ello lo que tenemos que hacer es vamos a agregar una nueva carpeta dentro de nuestro proyecto, dentro de la carpeta src, y a esa carpeta le vamos a llamar context, de contextos, y luego posteriormente dentro de la carpeta de contextos vamos a agregar un nuevo archivo, perdón, que se va a llamar auth context.js, y aquí se me pasó una O minúscula, y ahí tenemos auth context.js. Muy bien, entonces siempre en cualquiera de las pantallas que nosotros vamos trabajando, pues lo que vamos a hacer es agregar elementos de React o de React Native. En este caso nosotros vamos a agregar un componente que se llama createContext, y esta proviene directamente de la biblioteca nativa de React Native, que en este caso es React simplemente. Y ahí estamos agregando el primer componente y lo único que nosotros vamos a hacer es exportar ese componente. Es como cuando en las aplicaciones web nosotros creamos una especie de... es como cuando utilizamos o una variable de sesión o como cuando utilizamos nuestro local storage. Similar, de manera similar. No quiero decir que sean lo mismo. Muy bien, entonces ahí hemos creado ya un componente de contexto y este componente de contexto nosotros lo podemos reutilizar en todos los, ¿cómo se llama? En todas las pantallas que nosotros vamos a estar, en todas las pantallas en las cuales nosotros vamos a estar, realizando transiciones entre unos y otros con el objetivo de compartir información entre unos y otros. No estoy diciendo que necesitemos contexto para hacer las transiciones, sino más bien el objetivo del contexto es que nosotros podamos recuperar información de una pantalla y llevarla hacia otra o procesarla en otro componente o en otra pantalla. Y esa es la idea. Nos vamos entonces al archivo app.js que está dentro de nuestra carpeta src. Acuérdense que dentro de esta carpeta nosotros definimos la pila de navegación, y dentro de la pila de navegación nosotros vamos a definir el uso precisamente de este contexto. Para ello necesitamos primero importar el contexto, este componente contexto, y se llama auth context. ¿Cuál es el componente de contexto que nosotros utilizamos? E invocamos la ruta del archivo donde lo hayamos colocado. Aquí está context. Muy bien, ya lo hemos insertado, ya lo podemos utilizar dentro de nuestro componente, y ahora dentro de la función principal vamos a agregar este elemento y decimos constante, le ponemos auth porque finalmente lo que nosotros esperamos es que a partir de este componente de contexto nosotros podamos implementar la autorización de los usuarios que van a acceder a nuestra aplicación. Use memo.
Es decir, vamos a utilizar ahí memoria y luego lo vinculamos con una función anónima. Aquí me hace falta, perdón. Ahí está. Muy bien, ahora sí, dentro de estas llaves vamos a definir los diferentes casos en los que nosotros vamos a invocar el outContext. En el caso del login, ¿qué pasaría en el caso del login? Bueno, pues lo vinculamos con una función anónima. ¿Okay? ¿Cuántas funciones anónimas puedo agregar? Pues todas las que sean necesarias. En el caso del login, lo único que quiero de manera inicial es que me muestre un mensaje en pantalla para ver precisamente que se está invocando correctamente la función asociada a ese contexto. Luego, por ejemplo, también vamos a agregar de entrada, no, register, es decir, vamos a asociar también una función anónima en el caso de que el contexto que se esté, ¿cómo se llama? Que se esté invocando sea register, y también en algún momento pues también utilizaremos una pantalla o un botón para destruir nuestra sesión. En este caso nada más necesitamos estos dos. En el caso del register también necesito mandar una evidencia de que en pantalla de que se ha hecho o se ha invocado correctamente este contexto. Y vamos a poner register o registra o loguea. Vamos a ponerle aquí así. Acceso autorizado. Y aquí le vamos a poner registrado para que quede en español. Registrado. Ok. Muy bien, ahí ya tengo ya mis contextos y finalmente necesitamos un arreglo de salida. No, aquí no es. Vamos a ver. Es aquí. Okay. Y ahí tengo mi listado de entrada y salida. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente incorporar el contexto dentro de la pila de navegación, aunque he agregado el contexto, digamos, como una definición de eventos aquí dentro dentro de la función principal, pero aún así no la he integrado dentro de la pila de navegación. Esto lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Invoco el componente que es un outContext y le digo provider. Y además le digo que haga el paso de valores a través de auth. Esto lo definí precisamente aquí en la parte superior. ¿Bien? Y así tal cual abro el componente, este no es un componente vacío, también lo tengo que cerrar. Muy bien, agregamos la indentación para que sea fácilmente identificable y cada componente, qué componentes están insertos dentro de cada uno. Muy bien, entonces ahí ya tengo integrado el contexto, quiere decir que en alguno de las pantallas que yo tengo dentro de esta pila de navegación, que básicamente son login y registration, yo podría utilizar precisamente el contexto. ¿Vale? Es decir, en alguna de estas crear algunos componentes, algunos objetos, y esos objetos procesarlos, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo, por ejemplo, en la pantalla de registro. Dentro de la pantalla de registro, para que yo pueda invocar o utilizar el contexto, pues tengo que importarlo, como cualquier otro de los componentes, y digo outContext e integro el archivo, dado que no está en la misma carpeta. Salgo de esta carpeta y ahora se listan todas las carpetas de la DSRC y aquí encontramos context. Bien, ahí tengo context y ahora sí ya puedo utilizar este componente y lo único que queda es que empezamos a integrarlo dentro de nuestro
dentro de nuestros componentes. Para ello necesito definir una serie de objetos. El primero que voy a definir es el objeto register. Ok, vamos a ver cómo lo definí acá. Acá está muy bien el contexto register. Es el mismo que vamos a utilizar aquí en registration. Screen. Un register va a ser igual a react.useContext. ¿Vale? Acuérdense que yo ya definí el contexto. Lo único que voy a hacer aquí es invocar ese contexto que nosotros ya definimos. Y ahí tenemos definido ya nuestro contexto. Y ahora lo que vamos a hacer es inicializar estos componentes que van a estar ligados con este contexto que se llama register. Tenemos aquí nuestro primer elemento que va a ser el email y decimos que se le va a asignar un valor a través de setMail. Digamos que sería como el método useState. Muy bien. Y ahí está listo. Entonces con eso inicializamos nuestro primer elemento. Eso es lo que nosotros vamos a querer hacer. Aquí tenemos dos inputs de contraseña. Vamos a eliminar uno, nada más vamos a utilizar uno. Más adelante ya, dependiendo de sus necesidades, pueden agregar uno para confirmar, por ejemplo, la contraseña. Muy bien, entonces ya tengo el primer elemento y luego vamos con password. Vamos a decirle ahí un método que se llama setPassword. Y perfecto, useState. Y está listo. Muy bien, entonces hemos definido prácticamente el comportamiento del contexto y de los elementos a los que vamos a estar, vamos a requerir, digamos, el contexto para compartirlo en otra pantalla, pero aún no hemos asociado estos elementos a nuestros componentes. Así que lo que tenemos que hacer es ir dentro de la definición de los componentes dentro de nuestra pantalla y asociarlos con estos contextos. Una manera también muy común en que se organiza el código es acá poniendo todo en forma de pila. Okay. Tenemos nuestro primer input y nuestro segundo input, que en este caso es la contraseña. Y ahora sí, vamos a definir muy bien los componentes. Muy bien. En este caso, lo único que hemos hecho es definir los contextos y ciertos elementos que se van a asociar a los inputs, ¿vale? Todavía no he definido qué elemento va a compartir un contexto. En este caso, por ejemplo, cuando mi usuario dé clic en el botón o toque el botón crear cuenta, en ese caso debería invocar el contexto register que está aquí y mostrarme un mensaje. ¿Okay? Vamos a hacer primero esa parte. Así que dentro de el componente button voy a definir el evento onPress. ¿Okay? Va a ser una función anónima. Y ahora sí yo defino cuál va a ser el evento, en este caso, que voy a desencadenar. ¿Vale? Dado que ese comportamiento está dado por un contexto, más bien quiero asociarlo con un contexto fuera de esta pantalla, por eso es que agregué el componente register. Así que lo invoco y lo único que tengo que hacer es escribirlo de esta manera. ¿Okay? Register. Si yo reviso dentro de app.jsregister, pues me doy cuenta que no tiene ningún parámetro. Por lo tanto, de esa misma manera lo invoco aquí. ¿Okay? ¿Qué tendría que hacer register? Es decir, ahora cuando yo presiono el botón de crear cuenta, pues mandarme un mensaje precisamente. Un mensaje en pantalla que corresponde a lo que yo definí dentro de el archivo app.js. Es decir, desde otra pantalla distinta al componente app.js yo tengo comunicación
y puedo desencadenar un evento que en este caso es que nos muestre un mensaje en pantalla. ¿Ok? De la misma manera podría ahora, una vez que yo he definido estos objetos de aquí arriba, pues compartir precisamente esos mismos objetos hacia app.js, ¿ok? A través del evento que yo ya definí. En este caso, tengo que asociarlo con los inputs que tengo aquí en la parte inferior. Así que vamos a decir que el valor va a ser igual al objeto email que yo he definido previamente. Y posteriormente, cuando cambie el texto, quiero que le asigne el valor de ese texto o ese texto que se está capturando a través de un método que se llama setMail. ¿Ok? Entonces, recopilando, yo aquí definí un objeto y ese objeto lo que hace es definir, digamos, el valor de un estado. Cuando yo digo email, así se llama mi estado, y cuando yo digo setMail, quiere decir que cuando cambie el valor de ese estado, entonces se lo va a asignar en este caso al valor del componente. ¿Vale? Para que nosotros verifiquemos que lo está haciendo, que sea, digamos que vinculado de manera correcta, aquí lo estoy inicializando. ¿Vale? Si yo aquí escribo algo en este useState, entonces automáticamente tendría que aparecer en pantalla y lo tendría que ver, lo tendría que ver ahí en el input. Por ejemplo, aquí le vamos a agregar un correo, voy a agregarle el mío. Y si yo voy aquí a la pantalla de registro, pues ese texto ya se está mostrando dentro del input. Quiere decir que ahora sí está vinculado el input, el valor del input con el estado que yo he definido que se llama email, y la manera en que se asigna o se asigna el valor que el usuario ha capturado dentro de ese input hacia ese state es a través del método setMail. ¿Vale? Lo mismo tendría que pasar en la contraseña. Entonces vamos a hacer algo así, copio esto en el siguiente input, pero ahora ya no invoco el valor de email, sino el valor del password. Y en lugar del método setMail utilizo el método setPassword para asignar ese valor a ese state. Muy bien. De la misma manera puedo verificar aquí que la asignación fue correcta, que están vinculados estos objetos con los componentes que están acá en la parte inferior. Entonces pongo aquí una contraseña. Bien. Así que si voy a esta pantalla, pues ahí observo que efectivamente los valores que yo he agregado de manera predeterminada son los que se muestran dentro de los inputs que están en esta pantalla. Evidentemente lo ideal sería que no se mostrara ningún valor por defecto, pero digamos que esto lo hicimos a manera de prueba para verificar efectivamente que se están vinculando correctamente. Ahí está perfectamente definido mi contexto. Ahora verifico que los elementos que tengo aquí los pueda pasar hacia app.js, es decir, hacia esa parte para realizar cualquier otra cuestión con esos valores, como por ejemplo verificar si este es un usuario que está autorizado o no. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simple y sencillamente los paso como parámetros precisamente de esta función que es parte del contexto register, ¿no? Así que aquí digo, en el caso de register voy a pasar algo que se llama email y algo que se llama password. Evidentemente, dentro del contexto original no existe dentro de estas funciones un paso de parámetros, pero se lo puedo agregar aquí sin ningún problema, email y password. Obviamente no estamos obligados a que los parámetros tengan los mismos nombres que los objetos que nosotros creamos en otra pantalla, sino más bien es para tener referencia de que en este caso es lo mismo. Así que vamos a poner aquí
y los vamos a reutilizar. Acuérdense que en JavaScript la manera de concatenar texto es a través de el operador más, así que aquí le voy a poner email. Lo único que voy a hacer es que se muestre en pantalla mediante un alert. Nada más para verificar que efectivamente ha pasado los valores de estos inputs hacia a.js. Entonces, una vez que yo ya he asociado, ¿vale?, este botón con un evento onPress, el cual invoca un método que que se llama register con este paso de parámetros, y este register está definido dentro de dentro de un objeto de tipo memoria, donde se están definiendo alguna serie de métodos. Pues lo que tendría que pasar en este caso sería que los valores pasaran de una pantalla hacia la otra. ¿Okay? Y este es nuestro caso. En la pantalla superior, en el mensaje que está saliendo a pantalla, pues podemos ver el nombre del usuario, o más bien en este caso el correo electrónico que se está agregando y el texto que se está capturando. Si ya quisiéramos que no pasara, que no se agregaran estos datos de manera fija o por defecto, pues ya simple y sencillamente los eliminamos. Y ahora sí, aquí agregamos directamente. Vamos a correrlo ya de una vez en la aplicación. Ok. Vamos a revisar aquí el código para que veamos que funciona también dentro de la aplicación. Okay. Perfectamente, ahí están pasando los datos de entre una pantalla a otra. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. En la siguiente ocasión vamos a ver cómo agregar estos elementos a la memoria temporal de nuestro dispositivo móvil, lo que también en web sería el local storage, que aquí se llama la sync de nuestros dispositivos. Ok, yo creo que voy a dejar el video hasta aquí.